Te tengo la segunda aseveración, a ver si es cierta o no. Los Estados Unidos de Joe Biden, Kamala Harris, Charles Schumer en el Senado, Nancy Pelosi en la Cámara, Alexandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders son la cara socialista comunista de Estados Unidos, cuyas políticas dirigen a la nación que representó la antítesis del comunismo, a ser una nación comunista. ¿Esa aseveración puede ser cierta? Yo creo que sí. Yo no diría que va a ser un comunismo al estilo soviético, pero sí va a ser un socialismo cada vez más interventor en la economía, más dirigista, más autoritario, un socialismo que va a estar buscando igualar a las personas en todos los planos, y eso ya sabemos es imposible. Ya sabemos que buscar igualar a las personas en todos los planos involucra coartar sus libertades. Es decir, una cosa es la igualdad ante la ley, a partir de la cual cada uno libremente lleva adelante su proyecto de vida. Y otra cosa es que una autoridad nos diga, no, a ver, voy a tener que empezar a corregir sus proyectos de vida para que ustedes sean iguales. Ese partido es un partido que se ha venido estropeando, a mi juicio, desde los Clinton. Es decir, no creo que el problema haya sido de antes de ayer. De los Clinton, Obama fue un punto de inflexión también durísimo. Obama acelera todas estas agendas que ya venían mucho con Clinton, O sea, estas conferencias de población de ONU que yo les comentaba recién de los 90 era, digamos, bajo Clinton. Y Clinton ahí metió mucha garra. Obama lo va a intensificar. Obama ha donado una cantidad impresionante, por ejemplo, a Planned Parenthood en los Estados Unidos. Impresionante la cantidad de dinero que les ha dado. Al lobby LGBT también, al lobby feminista también. Y ahora, digamos, teníamos una situación que era mofarse de dos personas. Por un lado, obviamente, mofarse de Donald Trump antes de las elecciones del 2016, cuando el tipo se lanza a la carrera, todos los medios, este es un payaso, las tonteras que dice, fíjense las cosas que él, este tipo no va a llegar. Bueno, el tipo llegó, ¿sí? Pero había otro del cual la gente se mofaba en ese momento, que era Bernie Sanders. No es un sujeto que sea de mi agrado, quiero aclarar, pero sí que, digamos, con el tiempo hemos visto, con muy poquito tiempo, que esa es la línea que hoy predomina en el Partido Demócrata. La veíamos como una línea extremista hasta hace apenas 4 años, y hoy es la línea que domina el Partido Demócrata y es la línea que domina los medios de comunicación en Estados Unidos y es la línea que domina las universidades en Estados Unidos. O sea, el Partido Demócrata es la punta del iceberg. Abajo del Partido Demócrata lo que vos tenés es eso, un conglomerado de medios que van en esa línea, y abajo de esos medios tenés todavía una base mucho más potente, que son las universidades, de las cuales salen esos periodistas que van a esos medios, y de las cuales salen los políticos y los militantes de la política que terminan en el Partido Demócrata. Entonces, yo creo que esa es la estructura, y es una estructura, es un iceberg, y los icebergs llevan mucho tiempo en formarse. Es una estructura que se está formando, yo creo que desde la década del 60, desde los años 60 hasta hoy. Ahora ya estamos viendo la puntita del iceberg, ¿no? Que está ya sobre la superficie. Pero creo que la aseveración es completamente cierta. Estados Unidos ya no representa, mucho menos con este gobierno, el faro de la libertad que representó alguna vez para el mundo. Al contrario. A ver, yo sé que acá tienen un tema del estatus jurídico, etcétera. Yo no voy a opinar de nada de eso, pero sí digo, en todos los países a los que voy, hay que cuidarse de Estados Unidos. Miren, un país vecino de ustedes. Lo que pasó con República Dominicana fue algo atroz. Obama les puso un embajador LGBT que fue con su esposo, cuya única función en Dominicana fue dedicarse a militar el LGBT e izar la bandera LGBT. O sea, el tipo fue allí a meterse con la cultura dominicana. USAID es el organismo de Estados Unidos, ¿para qué? Para comprar políticas públicas a cambio de dinero. Eso es lo que hace USAID. USAID está poniendo dinero en todos los países de nuestra región para impulsar este tipo de agendas. Por ejemplo, pongo el mismo caso porque vengo de ahí de hace nada más que un mes y medio.
En República Dominicana, USAID les ha financiado un montón de talleres y conferencias sobre aborto, sobre que había que legalizar el aborto, y eso se lo financió USAID en la época de Obama, por ejemplo. Entonces hay que cuidarse, yo creo, de esta gente, sobre todo cuando gobiernan los demócratas, sobre todo. Porque acá sí vamos a salvar a Estados Unidos en 2 gestiones. La de Ronald Reagan. Ronald Reagan frenó toda esa agenda que le venía, por ejemplo, desde Gerald Ford, y antes también desde Lyndon Johnson, y yo salvo por lo menos la gestión de Donald Trump, que hizo lo que pudo para poder también frenar esta agenda. Pero ahora la contraofensiva va a ser atroz y esa contraofensiva va a inundar nuestros países de todo esto. Un último dato. Donald Trump desfinancia la IPPF, o sea, la Planned Parenthood, y se lo acusa de xenófobo por querer levantar un muro que por otra parte ya existía, ¿sí? Es decir, en cualquier país, uno para poder ingresar a un país tiene que cruzar por, digamos, una oficina de migraciones, presentar su pasaporte, decir yo soy fulanito, vengo de este país, quiero entrar al suyo, acá está mi pasaporte, gracias, se lo sella y uno entra. Entonces, ¿para qué era un muro? Bueno, un muro era para que la gente que no quiere entrar por esa oficina no pueda cruzar, ¿ok? Esa fue la política migratoria. Ahora, cuando uno ve qué hizo Biden el primer día, y Donald Trump además, digamos, prohibió utilizar fondos federales para impulsar el aborto, por ejemplo, en México. Pero él era un xenófobo, ¿no? Ahora, cuando gana Joe Biden, el primer día de Joe Biden lo que hace es empezar a usar nuevamente fondos federales para impulsar abortos en México. ¿Saben por qué? Porque la política migratoria de Joe Biden y de Obama respecto de México ha sido que nazcan cada vez menos mexicanos. Es una forma mucho más efectiva que levantar un muro, ¿no? Okay. Ahora, Biden es amigo de los mexicanos, dicen, ¿no? Agustín... Ay, perdón, nos están comprando sin darnos cuentas con todas las ayudas de la pandemia para acá, se adelantó una agenda y la gente se lo creyó. Bueno, a ver, todo dinero siempre requiere una retribución a cambio. Ajá. Entonces, yo no conozco gente en general, salvo, digamos, yo no conozco ningún gobierno que esté regalando dinero a cambio de nada. El plan Marshall, ¿qué fue? Bueno, fue también dar dinero para reconstruir Europa, pero había un interés geopolítico y está muy bien. Pero cuando un Estado da un dinero es siempre a cambio de algo. Nada es gratis en la vida. Así que yo tendría cuidado con esas cosas. No digo de no recibirlo porque hay gente que lo necesita. Pero digo, a ver, ¿qué dice la letra chica, no? ¿Qué dice a cambio de qué? Agustín, si Rusia es la mata del comunismo, ¿cómo nos explicamos que no entra allí? ¿Cómo que? La ideología de género. Bueno, porque Rusia hace rato que ya no es más comunista. O sea, Rusia fue comunista hasta el año 91. En el año 89 cae el muro, eso fue algo simbólico, pero en verdad la Unión Soviética implosiona en el 91, se desarma. A partir de ahí empiezan a gobernar mafias, el Estado se desintegra, se vuelve a reconstruir, y lo que es hoy, yo creo, Rusia es un nacionalismo autoritario. En Rusia existe la empresa privada, los medios de producción privados, la industria privada. Entonces yo no diría que Rusia sea un comunismo, ni creo que Putin sea un comunista. ¿Se cambiaron los cables entonces? Mire, Rusia está tratando de mantener, digamos, por ser... vamos a ver. Rusia está intentando mantener el esquema de Westfalia. ¿Qué fue el esquema de Westfalia? El esquema del Estado-Nación. El Estado-Nación es la entidad soberana territorial que gobierna sobre una población en un territorio. En esos territorios se conforma una nación, ¿sí? Ese esquema es el que hoy está puesto en jaque. La idea de que cada estado se gobierna a sí mismo es la idea que hoy está tratando de subvertirse con el influjo de organizaciones internacionales. Rusia lo que está tratando de hacer es de mantenerse como Estado, nación, con influencia geopolítica en su zona de influencia histórica de lo que fue la Unión Soviética, por eso tan preocupado por Ucrania, por Georgia, etcétera, frente al modelo de la Unión Europea. Allí lo que se enfrentan son dos modelos, o el ruso, que es el modelo Estado-Nación, o el modelo europeo, que son muchas naciones con un megaestado. Rusia no es un Estado comunista, es un capitalismo autoritario, en todo caso,
y no deja entrar toda esta porquería porque quiere mantener su nación. Porque sabe que necesita mantener su nación. Y además porque ya ha sufrido toda esta porquería. Mire, a ver, el primer estado en el mundo que legaliza el aborto, ¿sabe? Fue la Unión Soviética. En el año 1921. Interesante esto, ya que recién hablábamos del tema del socialismo. El primer estado que legaliza el aborto en América no es Estados Unidos, es Cuba, con Fidel Castro. Si mal no recuerdo, años 60, 1960. Entonces, cuando en Rusia legalizan el aborto en el 21, en la época de Lenin, y cuando además viene la revolución sexual en la Unión Soviética, esto tiene un impacto enorme sobre la natalidad en la Unión Soviética. ¿Y luego qué vino? Luego vino una guerra mundial, y Rusia se dio con que había allí una revolución sexual donde no nacía gente y donde estaban en una guerra mundial, ya en época de Stalin. ¿Qué hace entonces Stalin? Stalin dice, no, acá hay que volver a defender la familia. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos contar con la familia para la guerra. Necesitamos además que los individuos se socialicen en el hecho de la nación soviética o de la nación rusa, ¿no? Y además prohíbe el aborto. ¿Por qué? Porque necesita que la gente nazca, no que se la mate antes de nacer. ¿Por qué? Porque necesita recambiar a su población. Entonces Rusia ya ha vivido todo esto. Hay quienes estamos empezando a vivir esto, que para ellos ya es un cuento conocido, somos nosotros. Fíjese España. España está viviendo esto y hoy tiene una tasa de natalidad de 1.1. Usted para recambiar una sociedad necesita una tasa de 2.2. ¿Sí? Cuando usted tiene 1.1, su sociedad se vuelve muy anciana, usted va a tener problemas económicos porque no va a poder sostener ese sistema productivo. ¿Y qué va a tener que hacer? Va a tener que traer otras culturas a que trabajen en su nación. Pero su nación depende de la homogeneidad cultural. Por lo tanto, su nación va a dejar de existir como tal. Entonces, ¿qué pasa hoy con España? Que es un caso que nos toca de cerca porque en algún sentido es la madre patria. España hoy tiene que importar gente de África para trabajar porque no nacen los niños en España. No nacen los niños, hay solamente gente anciana a la cual hay que asistir, hay que jubilarla, hay que darle su pensión y para eso, digamos, se le está viniendo abajo todo lo que es, digamos, el ser español en los próximos años ya no va a existir. Rusia no quiere eso para ellos, por eso es que no aceptan estas políticas. Wow.